El silencio era su mejor aliado. Adela Noriega, la reina de las telenovelas, se había retirado del ojo público hacía más de una década, dejando tras de sí un legado imborrable y una legión de fans desconsolados. Las especulaciones sobre su paradero y el motivo de su abrupta desaparición abundaban, alimentadas por la falta de información oficial y los escasos testimonios de personas cercanas a la actriz. Algunos decían que se había casado y vivía en el extranjero, disfrutando de una vida tranquila y alejada de los reflectores. Otros, más osados, afirmaban que sufría una enfermedad incurable, que la mantenía postrada en cama. La verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y dolorosa. Adela, nacida en el seno de una familia humilde en la Ciudad de México, siempre había soñado con ser actriz. Desde niña, participaba en obras de teatro escolares y concursos de belleza, demostrando un talento innato para la interpretación y una fotogenia deslumbrante. Su belleza exótica, con sus ojos grandes y expresivos, su piel morena y su sonrisa cautivadora, la convirtieron rápidamente en una de las jóvenes promesas del espectáculo mexicano. A los 15 años, ya había conseguido pequeños papeles en telenovelas y series de televisión, trabajando arduamente para perfeccionar su técnica y ganarse un lugar en el competitivo mundo del entretenimiento. Su gran oportunidad llegó a principios de los años 90, cuando protagonizó la telenovela Quinceañera, un éxito arrollador que la catapultó a la fama internacional. La historia de Maricruz Fernández, una joven inocente y soñadora que se enfrenta a los desafíos de la adolescencia y el primer amor, resonó con el público de todas las edades, convirtiendo a Adela en un ícono juvenil. A partir de ese momento, su carrera despegó vertiginosamente, encadenando un éxito tras otro en telenovelas como Dulce Desafío, María Isabel, El privilegio de amar, Amor real y Fuego en la sangre. Adela se convirtió en la reina indiscutible de las telenovelas, acaparando portadas de revistas, premios y el cariño incondicional del público. Su vida parecía un cuento de hadas, pero la realidad era mucho más sombría. Detrás de la sonrisa radiante y la imagen de mujer exitosa, se escondía una profunda soledad y una creciente frustración. La fama la había convertido en un producto, en una marioneta controlada por los productores y los ejecutivos de la televisión. Su vida personal se había reducido a un calendario de grabaciones, entrevistas y eventos sociales, sin tiempo para disfrutar de las cosas simples que realmente importaban. La presión era insoportable. Adela se sentía agotada, física y emocionalmente. Los horarios extenuantes, las largas jornadas de grabación, la constante exposición mediática y la falta de privacidad la estaban consumiendo. Además, las exigencias de los productores eran cada vez mayores. Querían que adelgazara, que se operara la nariz, que cambiara su forma de vestir. Querían convertirla en una copia de las actrices de Hollywood, borrando su identidad y su esencia latina. Adela se negaba a ceder a esas presiones, pero la lucha era constante y desgastante. En medio de este torbellino, Adela encontró consuelo en su familia, especialmente en su madre, Amalia, una mujer fuerte y luchadora que siempre la había apoyado en sus decisiones. Amalia era su confidente, su consejera y su mayor fan. Juntas habían superado muchas dificultades y habían construido un vínculo inquebrantable. Sin embargo, la salud de Amalia comenzó a deteriorarse rápidamente. Le diagnosticaron cáncer de pulmón y los médicos no le daban muchas esperanzas de vida. Adela se sintió devastada. La idea de perder a su madre la aterraba. Decidió suspender todos sus proyectos profesionales y dedicarse por completo a cuidarla. La acompañó a las sesiones de quimioterapia. La alimentó, la consoló y la llenó de amor y esperanza. Fueron meses muy difíciles, pero también muy valiosos. Adela tuvo la oportunidad de agradecer a su madre todo lo que había hecho por ella y de decirle cuánto la amaba. Amalia falleció al cabo de unos meses. Su muerte dejó un vacío inmenso en la vida de Adela. Se sintió perdida, desorientada y sin fuerzas para seguir adelante.
La fama, el dinero y el éxito ya no tenían sentido para ella. Necesitaba un cambio radical en su vida, un tiempo para reflexionar y sanar sus heridas. Fue entonces cuando tomó la decisión de retirarse de la actuación. Sin dar explicaciones a nadie, vendió su casa en la Ciudad de México, canceló todos sus contratos y desapareció del mapa. Algunos decían que se había ido a vivir a Europa, otros que se había refugiado en un convento. Nadie sabía con certeza cuál era su paradero. Lo cierto es que Adela se había recluido en una pequeña cabaña en las montañas de Tepoztlán, un pueblo mágico en el estado de Morelos. Allí, rodeada de naturaleza y alejada del ruido y la contaminación de la ciudad, encontró la paz y la tranquilidad que tanto necesitaba. Se dedicó a leer, a meditar, a pintar y a escribir. También empezó a practicar yoga y a llevar una alimentación saludable. Poco a poco, fue recuperando su energía y su equilibrio emocional. Un día, mientras paseaba por el bosque, Adela conoció a un anciano indígena llamado Don Miguel. Don Miguel era un hombre sabio y bondadoso, que conocía los secretos de la naturaleza y las propiedades curativas de las plantas. Se hicieron amigos rápidamente y Don Miguel se convirtió en su maestro y guía espiritual. Le enseñó a conectar con la tierra, a escuchar su intuición y a vivir en armonía con el universo. Adela aprendió mucho de Don Miguel. Aprendió a valorar las cosas simples de la vida, a perdonar a quienes la habían lastimado y a amarse a sí misma. Descubrió que la verdadera felicidad no se encuentra en la fama ni en el dinero, sino en la paz interior y en el servicio a los demás. Con el tiempo, Adela decidió regresar a la Ciudad de México. Pero ya no era la misma persona. Había madurado, había aprendido a poner límites y había recuperado el control de su vida. Decidió utilizar su fama y su influencia para ayudar a los más necesitados. Creó una fundación para apoyar a niños huérfanos y a mujeres víctimas de violencia doméstica. También se involucró en proyectos de conservación del medio ambiente y de promoción de la cultura indígena. Adela volvió a ser feliz. Encontró un nuevo propósito en su vida y se dedicó a hacer el bien a los demás. Aunque nunca regresó a la actuación, su legado como actriz sigue vivo en la memoria del público. Su historia es un ejemplo de superación personal y de lucha por la dignidad y la justicia. Es una historia que nos recuerda que la verdadera belleza se encuentra en el interior y que la felicidad se construye día a día con amor, perseverancia y fe. Pero incluso este renacimiento no estaba exento de sus propias luchas, los problemas de salud que la habían perseguido durante años, exacerbados por el estrés de su carrera y el duelo por su madre, comenzaron a manifestarse nuevamente. No era una sola enfermedad, sino una confluencia de dolencias, problemas digestivos crónicos, migrañas debilitantes y un estado de fatiga constante que la dejaba postrada durante días. Adela siempre había sido reservada sobre su vida privada, pero ahora, ante la insistencia de sus amigos y familiares, accedió a buscar ayuda médica. Los diagnósticos fueron variados e inconclusos. Algunos médicos le dijeron que era estrés, otros que tenía una deficiencia vitamínica, otros que era simplemente cosa de la edad. Pero Adela sabía que era algo más profundo, algo que la estaba consumiendo por dentro. Probó todo tipo de tratamientos, medicina tradicional, terapias alternativas, dietas especiales. Algunos le daban un alivio temporal, pero ninguno lograba solucionar el problema de raíz. Adela se sentía frustrada y desesperanzada. Temía que su salud empeorara y que no pudiera seguir adelante con su labor humanitaria. Un día, mientras investigaba en Internet sobre enfermedades raras, Adela se topó con un artículo sobre el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que afecta a las glándulas que producen las lágrimas y la saliva. Los síntomas coincidían con muchos de los que ella experimentaba: sequedad en los ojos y la boca, fatiga, dolor articular, problemas digestivos. Decidió consultar a un especialista y, tras una serie de pruebas, confirmó el diagnóstico. El síndrome de Sjögren no tiene cura,
pero sí se puede controlar con medicamentos y cambios en el estilo de vida. Adela se sometió a un tratamiento riguroso y comenzó a cuidarse aún más. Dejó de fumar, redujo el consumo de alcohol, hizo ejercicio regularmente y aprendió a manejar el estrés. También se unió a un grupo de apoyo de personas con Sjögren, donde encontró comprensión y compañía. La enfermedad no la detuvo. Adela siguió trabajando en su fundación, aunque a un ritmo más lento. Aprendió a delegar tareas y a pedir ayuda cuando la necesitaba. También se dedicó a crear conciencia sobre el síndrome de Sjögren, participando en campañas de información y donando fondos para la investigación. Adela Noriega, la reina de las telenovelas, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y de lucha contra la adversidad. Su historia es un testimonio de que la verdadera belleza no se encuentra en la apariencia física, sino en la fortaleza del espíritu y en la capacidad de amar y servir a los demás. Su retiro no fue el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de significado y propósito. Y aunque el misterio rodea su vida personal, su legado permanece intacto, inspirando a generaciones de mujeres a perseguir sus sueños y a no rendirse ante las dificultades. En los últimos años, los rumores sobre un posible regreso a las telenovelas han resurgido con fuerza. Productores y ejecutivos de televisión la han contactado insistentemente, ofreciéndole papeles protagónicos en proyectos ambiciosos. Pero Adela se ha mantenido firme en su decisión de no volver a la actuación. Su salud, aunque estable, requiere cuidados constantes y no está dispuesta a someterse nuevamente al estrés y las exigencias de la televisión. Sin embargo, Adela no descarta la posibilidad de participar en proyectos más pequeños y significativos. Le gustaría producir documentales sobre temas sociales y culturales, o escribir un libro sobre su vida y sus experiencias. También le gustaría dedicar más tiempo a viajar y a conocer otras culturas. Su espíritu aventurero y su curiosidad insaciable siguen intactos. Adela Noriega sigue siendo un enigma, una figura mítica en el mundo del espectáculo mexicano. Su silencio alimenta la leyenda y su ausencia la hace aún más presente en la memoria del público. Pero detrás del misterio y la fama, se encuentra una mujer sensible, inteligente y comprometida con su comunidad. Una mujer que ha sabido reinventarse y encontrar la felicidad en las cosas simples de la vida. Una mujer que nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por el éxito profesional, sino por la calidad humana. Se rumorea que vive en Miami, alejada del bullicio, dedicada a bienes raíces, una versión más mundana, menos mística, pero quizás la más real de todas. O quizás la verdad sea una mezcla de todas las historias que se han contado sobre ella, un rompecabezas de hechos y ficciones que conforman la leyenda de Adela Noriega, la reina que abdicó al trono y encontró su propia felicidad lejos de los reflectores. Pero si se publicara la verdad acerca de sus problemas de salud, la gente entendería el sacrificio que hizo Adela Noriega. Pero la verdad siempre se abre camino, como una flor que florece entre las piedras. Y la verdad, en el caso de Adela Noriega, es que su salud siempre fue un factor determinante en sus decisiones. Los problemas digestivos, las migrañas crónicas, la fibromialgia que le diagnosticaron años atrás, todo ello contribuyó a su alejamiento del mundo del espectáculo. No era solo el estrés de las grabaciones, ni la presión mediática, sino también la necesidad de cuidar su cuerpo y su mente, de priorizar su bienestar por encima de la fama y el dinero. La salud de Adela Noriega no era un secreto a voces, pero tampoco era algo que se ventilara públicamente. La actriz siempre fue muy discreta sobre su vida privada, y prefería mantener sus problemas de salud alejados de los reflectores. Sin embargo, las personas más cercanas a ella sabían de sus dolencias y de los sacrificios que hacía para mantenerse en pie. Las largas jornadas de grabación, los cambios bruscos de horario, la mala alimentación, todo ello afectaba a su salud de manera significativa. Las migrañas la dejaban postrada en cama durante días. Los problemas digestivos la obligaban a seguir una dieta estricta y la fibromialgia le causaba dolores musculares y fatiga crónica.
Adela intentó sobrellevar sus problemas de salud durante años, pero llegó un momento en que ya no pudo más. Su cuerpo le estaba pidiendo a gritos que se detuviera, que descansara, que se cuidara, y ella, por fin, decidió escucharlo. Su retiro no fue una decisión fácil, pero fue una decisión necesaria. Adela sabía que no podía seguir viviendo a ese ritmo, que su salud estaba en juego, y aunque amaba la actuación, sabía que su bienestar era lo más importante. Se alejó del mundo del espectáculo sin dar explicaciones, sin despedirse del público. Simplemente desapareció, dejando tras de sí un legado imborrable y una legión de fans que la extrañan hasta el día de hoy. Pero Adela no se arrepiente de su decisión. Sabe que hizo lo correcto, que priorizó su salud y su felicidad. Y aunque a veces echa de menos la actuación, sabe que su vida actual es mucho más plena y significativa. Se dedica a viajar, a leer, a pintar, a pasar tiempo con su familia y amigos. También colabora con diversas organizaciones benéficas, ayudando a los más necesitados. Ha encontrado la paz y la tranquilidad que tanto anhelaba. Adela Noriega sigue siendo un misterio, una leyenda. Pero su historia es un ejemplo de valentía, de superación personal y de amor propio. Es una historia que nos enseña que la salud es lo más importante y que debemos cuidarla por encima de todo. Y es una historia que nos recuerda que la verdadera felicidad se encuentra en las cosas simples de la vida. El verdadero motivo de su retiro, su salud precaria, fue la clave para entender su adiós definitivo a las cámaras. Una fibromialgia severa, combinada con problemas intestinales crónicos, la habían debilitado hasta el punto de no poder sostener el ritmo demandante de las telenovelas. El maquillaje ocultaba el cansancio. Los vestuarios glamorosos disimulaban la pérdida de peso. Pero el dolor era constante, un compañero silencioso en cada escena, en cada entrevista. Sus fans, desconsolados, crearon teorías de conspiración, alimentadas por la ausencia de información oficial. Algunos creían que se había casado en secreto y vivía en Europa, otros que había sido víctima de un secuestro. Pero la verdad era más simple y más dolorosa. Adela necesitaba descansar, necesitaba sanar, y para eso debía alejarse del mundo que tanto amaba. Los productores intentaron convencerla de regresar, ofreciéndole contratos millonarios y guiones adaptados a sus necesidades. Pero Adela se mantuvo firme en su decisión. Sabía que su salud era lo primero y que no podía arriesgarse a recaer. En sus años de retiro, se dedicó a viajar, a leer, a meditar. Aprendió a escuchar su cuerpo y a respetar sus límites. Encontró la paz en la naturaleza, en la compañía de sus seres queridos, en la práctica del yoga y la meditación. Nunca habló públicamente de su enfermedad, pero su silencio fue elocuente. Sabía que su historia podía inspirar a otras personas que luchan contra el dolor crónico, que su ejemplo podía demostrar que la vida puede ser plena y feliz, incluso en medio de la adversidad. Adela Noriega, la reina de las telenovelas, se convirtió en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Su legado trascendió la pantalla chica y se convirtió en una lección de vida. La salud es el tesoro más valioso y debemos cuidarla por encima de todo.